Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Encabo y voy a proceder a exponer mi intervención en este tercer Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. Cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas de conocimiento. El título de mi aportación se denomina El desgaste digital y la necesidad de la promoción comunicativa, el profesorado y la toma de conciencia de su competencia literaria. Como vemos, los conceptos clave serían lo digital, la comunicación, el profesorado y la literatura, en este caso, como manifestación de la competencia literaria de las personas, principalmente en este caso educadores, pero también de la ciudadanía en general. Partiendo de la comunicación literaria y su relación con ese denominado desgaste digital, quiero incidir en las cuestiones de olvido y de prácticas digitales. Es decir, cuando nos aproximamos a una atmósfera digital, a un entorno que se caracteriza por estas situaciones, es posible que se genere un determinado olvido debido a las condiciones que proporciona el entorno digital. Está claro que lo efímero, lo líquido es lo que predomina en esas atmósferas y por tanto es posible que la persona no tenga tanta consistencia, tanta consolidación de conocimientos al tener la posibilidad de perder esa información que aparece en el entorno que no es físico en este caso. La formación literaria del profesorado se encuentra pues en una encrucijada. Es decir, por un lado hay una necesidad de mantener, ya que los currículos demandan la perspectiva tradicional, pero por otra se produce el choque de caminos porque la acción diaria de las personas transita por dispositivos digitales, por móviles, tabletas, ordenadores, incluso Smart TV, etcétera, y eso al final provoca que haya un solapamiento entre la competencia enciclopédica y la competencia literaria, es decir, no se sabe cuál sería la literaria por la razón que supone que esa competencia enciclopédica se va conformando con la información que se obtiene de la distinta interacción en esos entornos digitales. Por tanto, los interrogantes o las cuestiones pasan por conocer qué tipo de competencia literaria alcanza el profesorado, si ésta se encuentra adaptada a los tiempos actuales, cómo afecta la atmósfera digital a las prácticas lectoras y qué lugar ocupa la literatura en los hechos cotidianos del profesorado. Sabemos que el profesorado es el puente entre el conocimiento y las personas que aprenden, por tanto queremos saber qué lugar confieren a esa literatura y cómo se va conformando ese lugar teniendo en cuenta las interacciones diarias con el mundo digital que tienen estas personas. Por tanto, ¿qué sucede con la comunicación literaria en la atmósfera digital? Tenemos una rapidez en acceso a la información que sin duda afecta a los modos de pensamiento y este hecho incide en la aproximación que hacemos a los textos. Lógicamente no podemos considerar en el siglo XXI, esta tercera década, que la alfabetización tradicional sea lo único que pueda ser tenido en cuenta a la hora de formar. Y no puede ser porque en los modos de interacción con los textos digitales el concepto de hipertexto se eleva como algo fundamental, es decir, el hecho de ir saltando de texto en texto, de información en información, incluso de una lectura dentro de la lectura, tener hipervínculos que te lleven a otra información complementaria, supone que el modo de pensamiento no puede ser igual, ya no puede ser tan lineal, sino que pasa a ser algo más expansivo, pues podríamos denominarlo así, y demanda una orientación distinta. La pregunta es, ¿puede este hecho concordar con la comunicación literaria que se pretende desde los centros educativos, desde la educación? Es decir, tenemos condiciones y modos que permitan entender y debatir las obras más allá de un enfoque tradicional en el que enciclopédicamente, valga el término decirlo, se aprendían biografías, se aprendían datos concretos, se aprendían datos históricos, sino que nosotros buscamos el que haya un debate, un entendimiento de la obra, una interacción con el texto narrativo o si fuere de otro género.
pero ahora mismo, si no ponemos los medios para orientar la formación de una determinada manera, la interacción digital lo que nos va a llevar es a un conocimiento más enciclopédico, a unos datos sueltos que los estudiantes conocerán, como el profesorado en formación o formación permanente, conocerán, pero tal vez no podrán interrelacionar. Es decir, podrá conocer el nombre de un protagonista, podrá conocer la época en la que se escribió, el año concreto, podrá conocer el título de la obra, pero tal vez no sabe relacionar esas obras con otras, o en la misma obra no puede relacionar conceptos o acciones que se produzcan. Segundo interrogante, ¿los formatos digitales provocan desgaste y por tanto debilidad de pensamiento? ¿Qué entendemos por esta debilidad de pensamiento? Pues a lo mejor un pensamiento menos conformado, es decir, más débil ante lo cultural, debido a lo que he comentado en la introducción, es decir, cómo si en el formato digital hay una información efímera que no me permite consolidar y que me desmoraliza, podríamos decir así, porque no la voy a encontrar más, entonces probablemente mi pensamiento hacia lo cultural comience a ser más débil de lo que era. Es repetir un poco lo dicho previamente, es decir, si no hay unas condiciones estables para el usuario, es decir, no hay una información, no hay una guía, no hay una estructura, sino que los datos aparecen en una página web y luego desaparecen o no están bien ubicados, por tanto, la persona vendrá desarrollando cierto desgaste por esa inexistencia de recursos o desaparición de ellos. Al contrario de lo que ocurre con las obras literarias. Lógicamente, las obras literarias se constituyen un patrimonio cultural, patrimonio material, mientras que podemos hablar de un patrimonio inmaterial dentro de la red, aunque sí que hay páginas mucho más codificadas, mucho más protegidas para esa no dispersión o no esa desaparición de datos, pero sí que es un hecho que el manejo de lo digital implica una competencia distinta y una actitud diferente. Eh, Tenemos claro que las manifestaciones lingüísticas, y entre ellas las manifestaciones literarias, condicionan nuestro modo de pensar. Por esa razón, el formato y la sensación que pueda generar la persona son aspectos que hay que valorar. Entonces, si ese pensamiento viene condicionado por los estímulos lingüísticos y su formato, es decir, su medio en el cual se proporciona la información al interlocutor o al usuario en este caso, si estamos cambiando y no es cómodo, es posible que se produzca esa debilidad de pensamiento o ese desgaste. La consecuencia de estas situaciones viene dada por la pregunta que vemos en pantalla. ¿Cómo formar al profesor de lengua y literatura para evitar el hastío y el alejamiento de lo educativo y de lo cultural? Aunque estemos ubicados en un enfoque tecnológico, una tecnología emergente, un auge en el que lo digital sea fundamental, no podemos olvidar que la competencia literaria también es un hecho relevante en la vida de las personas. Es decir, la persona finalmente utiliza el lenguaje como medio transversal para desenvolverse en el día a día, y unido a ese lenguaje no podemos, o sea, lengua, no podemos quitar el elemento literario, ese elemento literario caracterizado por lo ficcional, que soporta pensamientos, creencias, actitudes, etcétera. Es un elemento que permite que la cultura se oriente o se permanezca en los procesos comunicativos de las personas, y entonces su pensamiento quedará afectado. Además de educar en competencias, lógicamente hay que pensar en los saberes que acompañan esa competencia. Está muy bien que las personas en este futuro a corto plazo, medio plazo, empiecen a saber cómo buscar información, cómo hallar los datos o situaciones, pero claro, no puede olvidar esos saberes porque no siempre la tecnología va a estar a su disposición. Es decir, la tecnología como un invento es fiable, pero también tiene sus fallos. Entonces es importante llegar a conocer fuentes, datos, referentes a autores, obras literarias, pero esos datos tienen que ser complementados con la toma de conciencia sobre la trascendencia de esos textos como parte de la cultura. Recordemos que esos textos codifican producciones de pensamiento, de creencias, deseos, miedos
y también codifican lo que es la historia del ser humano. Es decir, a través de la ficción se ha mostrado qué pasó en épocas precedentes, qué pasó en épocas no definidas, nos referimos a los mitos, o qué pasó en proyecciones futuras, lecturas proféticas, tenemos la lectura de 1984, la lectura de Fahrenheit 451, por poner ejemplos. Todo ello contiene información que al ser humano le es fundamental. Por tanto, más que unas recetas o unas técnicas concretas para resolver este encrucijada que estamos planteando en el texto, diremos que la toma de conciencia es lo fundamental y es el ejercicio para que no haya un desgaste digital y para que el aprecio por las obras literarias sea realmente una realidad. Es decir, hay que hacer ver la trascendencia y sobre todo la funcionalidad que tienen esas obras literarias para que los docentes tengan claro cuál es la función de enseñar literatura, más allá de ser un instrumento dentro del currículo, ya sea escolar, ya sea universitario, ya sea de cualquier nivel. Es decir, hacer ver que más allá de ser un instrumento hay una importancia inherente al ser humano, y al ser la literatura una producción humana, no podemos desdeñar y decir nos es ajeno porque es una cosa de eruditos o es una cosa que está ahí situada. No, hay una implicación real de la persona, porque lo que se escribe dentro de la literatura, más allá de su envoltorio, afecta a valores que son humanos y que compartimos entre las personas. Como conclusiones aporto, pues lo dicho, la aproximación comunicativa a la literatura, más allá del enfoque tradicional de memorizar textos o de memorizar fechas, memorizar nombres, estableciendo el texto como algo funcional y objeto de reflexión. Al final pues, se supone que hay una interacción entre el texto y el usuario, y se produce un intercambio de experiencias, de las experiencias previas del usuario, y está lo que transmite el texto literario, que como he dicho, sus fuentes también son humanas, aunque de otras épocas, de otras experiencias de otros autores, pero hay determinados conceptos, constructos que se repiten a lo largo de la historia y que son compartidos: historias de amor, historias de celos, historias de envidias, todo ese tipo de situaciones se producen. La cultura literaria, pues, redunda en la construcción de la sociedad. Quedan recogido lo más significativo. En este caso, en esta diapositiva, mostramos la idea del canon. El canon, con toda su discusión política, ideológica, pues no deja de ser una recopilación de obras que son significativas y que han marcado por alguna razón una determinada época. Y además en ellas se pueden encontrar alusiones a épocas más recientes, por lo que se convierten en una referencia importante. Entonces, preservar esa cultura literaria supone ser consciente de cómo se ha construido la sociedad y cómo puede ir avanzando. El hecho de olvidar esa cultura literaria, aunque sea una cultura literaria débil o no haya acceso a ella, provocará que realmente el pensamiento quede más debilitado y sea otro tipo de sociedad diferente de la que hemos conocido. De momento, la que conocemos nos reconforta, y al reconfortar, pues yo creo que es importante preservar lo que poseemos. Por tanto, el profesorado deberá combinar vanguardia con tradición. Es decir, buscamos un profesor actualizado que, lógicamente, por influencia de lo que vive, va a tratar lo digital, va a conocerlo, va a saber usarlo, pero claro, no puede olvidar la trascendencia de lo literario y lo cultural en esa formación de personas, porque si no nos quedaríamos simplemente en la utilización de lo digital. Pero cada esa utilización digital puede ser simplemente hedonista, en el sentido de buscar una fecha, buscar un argumento rápidamente a través de una búsqueda en Internet, y no haber una reflexión o una interacción o una interrelación con otros conocimientos, con lo cual no se desarrollaría la competencia literaria
definida, recordemos, por la capacidad para producir y entender textos de índole literaria, sino que tal vez se produciría una competencia enciclopédica y esa competencia enciclopédica llena de saberes culturales a lo mejor no sería tan consistente por aquello que acabo de mencionar de la velocidad con la que se accede al conocimiento, a esos datos, a esas situaciones, y esa velocidad puede derivar en una evanescencia porque accedemos, olvidamos y pasamos a otra situación. No es lo que buscamos dentro del contexto educativo, en esta educación literaria que estoy demandando en estas líneas. Por tanto, concluyo mi aportación reivindicando la toma de conciencia del profesorado. A través de esa toma de conciencia será posible desarrollar su competencia literaria y teniendo en cuenta que son el puente entre el conocimiento y los nuevos personajes y las personas que aprenden, son nuevas personas que acceden a los saberes, es importantísimo que ellos conozcan sus fortalezas literarias, que desarrollen una competencia literaria asociada a esas fortalezas y por tanto puedan ejercer con esa función formativa en la que demandamos a través de los distintos niveles. Como he reseñado, partimos de un nivel en la educación superior, pero claro, ese nivel de educación superior, forma inicial o permanentemente, pero incide en otros niveles, educación primaria, educación secundaria, educación infantil, otras formación profesional incluso, hacer todo ese tipo de situaciones incluso. Por tanto, alejémonos del desgaste digital, aprovechemos lo positivo de lo digital y incidamos en las cuestiones comunicativas. Muchas gracias.